los proyectos en el entendido que es imposible pasar al flujo de caja sin antes revisar esta parte relacionada a los posibles escenarios que precariamente podemos obtener o podemos estimar a partir, por ejemplo, del cálculo de nuestro punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo visto el punto de equilibrio, les he dado un ejercicio inclusive, ya han enviado su práctica, no la he podido revisar todavía. Toca pasar a esto que ya lo hemos visto, por lo menos de manera preliminar, sí lo hemos revisado en que se llama, lo hemos revisado en la clase y en presencial. Bueno, tanto problema, mejor resguardar nomás y tener aquí la modalidad virtual. Pero bueno, es la variación del capital de trabajo. Capital de trabajo que recuerden, ustedes ya han podido obtener o ya pueden hallar, sobre todo si ya, porque de hecho ya tienen sus ingresos, tenemos ya nuestra tabla de ingresos, de hecho, ¿no? Con esta tablita de ingresos hemos calculado, por ejemplo, o se ha calculado a partir de la progresión suavizada, no lo olviden, ¿no? Y por otro lado, tenemos también nuestros costos. Entonces, por ejemplo, con ingresos y costos, ustedes podrían tranquilamente hacer el cálculo de su capital de trabajo mediante el método de déficit acumulado máximo. O podrían utilizar los costos del primer periodo para determinar también este valor considerando el desfasaje, ¿no? Entonces ahí les invito a que, bueno, escojan el método de obtención de capital de trabajo que más les convenza y lo apliquen, porque de hecho ahora ya tenemos toda la información. Obviamente acá la diferencia que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, al momento de hacer el cálculo del capital de trabajo, tenemos ingresos del primer periodo, fíjense, y tenemos los costos también del primer periodo, que obviamente no lo tenemos mensualmente, lo tenemos en términos agregados, digamos, por año, pero a ustedes les toca hacer un poco la distribución de estos ingresos conforme también, en caso de que exista estacionalidad, los meses y cómo están previendo que a lo largo del año también se dispongan pues los montos asignados tanto a ingresos como a costos. Obviamente, hemos visto que no son, y lo hemos visto en la clase anterior, ya no son costos que van por un lado, no sé, el ingreso y por otro, una distinta liga van los costos. De hecho, siguen una lógica y esta lógica justamente es resultado de lo que nosotros hemos hecho al obtener, por ejemplo, nuestro suavizamiento exponencial, por un lado. Entonces, bueno, con esta información pueden obtener déficit acumulado máximo si se quiere mandar la parte, quieren hacerlo más puntual y creo que también entienden, pueden aplicar el despasaje, que de los tres es creo que el más sencillo. Aunque vean, igual tienen chance de aplicar el método contable, pero sería mucho más interesante que, bueno, un poquito pongamos en práctica lo que hemos estado realizando estas clases, estas sesiones, y bueno, podamos aplicar una de estas dos como un método alternativo también para la obtención de capital de trabajo, que un poquito trasciende la idea contable y ya también está un poco más orientado al cálculo mucho más preciso y en etapas mucho más avanzadas del proyecto. Entonces, bueno, les decía, ya tengo mi capital de trabajo en este caso. Para mí es 23.124.100.93. Ahora, ¿qué ocurre? Esto les decía, lo habíamos visto en la clase anterior. Voy a leer. El capital de trabajo representa una salida de fondos al inicio del proyecto, obviamente es inversión, es decir, en el periodo cero. Sin embargo, a medida que el proyecto avanza a lo largo de su horizonte temporal, el capital de trabajo inicia un proceso rotatorio. Es decir, nosotros gastamos todo el capital de trabajo al finalizar el primer periodo y luego lo volvemos a recuperar. ¿De dónde sale? Obviamente sale de los ingresos. Y le digo que es rotatorio porque lo volvemos a invertir y lo volvemos a recuperar al finalizar el periodo. Entonces, se entra en esta lógica, ¿no? De gastar para volver a recuperar. Ahora, los cambios en el capital de trabajo reflejan cómo los aumentos o disminuciones de ciertas variables, pueden ser estas endógenas o exógenas, al proceso de producción pueden influir en la cantidad de fondos necesarios para mantener la operación del proyecto. Ok, a ver, lo importante en todo esto, y en algún momento les comentaba también, es que el capital de trabajo como concepto y básicamente como inversión, ¿no? En el entendido de que es una cuenta de inversión, junto con los activos fijos, los diferidos y también los imprevistos, tendría que ser recuperado al concluir el proyecto. Y bueno, a ver, veamos el caso del proyecto que estamos manejando. Entonces, vean, aquí tengo un apéndice 1. No es como tal una fase,
el proyecto, pero es necesario incluirlo porque, a que no adivinan, si no tienen apéndice, claramente no van a poder armar flujo de caja. Entonces, el primer apéndice, ¿ok? Relacionado con su capital de trabajo. Bueno, en mi caso, el volumen de producción es de 135.000. Vean, y ahí el capital de trabajo, como les comentaba, es de 23.125. Nuevamente, ¿de dónde saco el volumen de producción? Y el volumen de producción está en nuestra tablita de avance de la capacidad actual instalada y utilizada. En este caso es la capacidad real. Y sobre eso también es lo que incrementa o le se generan cambios en el porcentaje del suavizamiento exponencial. Pero bueno, a ver, volvamos acá. Entonces aquí están los 135.000 y aquí están los 23.000 correspondientes al capital de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a utilizar la progresión suavizada, también la que hemos empleado en la tabla de ingresos, etcétera. Ya vamos a copiar, que proviene justamente del ejercicio que habíamos hecho con Solver, con suavizamiento exponencial y el modelo de Holt. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí estoy previendo producir 40%, el 50% de máxima producción, y el quinto año, ay, perdón, aquí cometí un error. El año cero, obviamente, no puedo producir nada. Es a partir del primer año. El quinto año es cuando estaría produciendo al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi volumen de producción? Resulta nada más y nada menos que de la multiplicación, y esto es bastante obvio, ¿sí? De la progresión para este periodo por el volumen de producción total, es decir, al 100%. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el primer periodo, una producción de 54.288 unidades de producto. ¿Ok? Y en el último periodo, obviamente, vamos a ¿qué ha pasado? Bien, claro. ¿Ok? Y en el último periodo es donde tendríamos el mismo valor del volumen de producción. Bueno, aclarando que en el último periodo tenemos una producción del 100% sobre nuestra capacidad actual o real. Es bastante obvio, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos acá ya un capital de trabajo que en el primer periodo, ¿no? Supuestamente eran estos 23.125. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Toca analizar cuál es el costo por unidad de producto tomando en cuenta, por ejemplo, el capital de trabajo que se está empleando. Entonces, ahí vamos a emplear un ejercicio, en realidad un concepto, perdón, conocido como intensidad de capital por de trabajo por unidad, que no es nada más que la división del capital de trabajo, no, perdón, es la división del volumen de producción entre el capital de trabajo. No, perdón, estoy aquí ya poniéndome. Ya es la división del capital de trabajo entre el volumen de producción. Ya, excelente. ¿Qué ocurre? Es un coeficiente que te dice aproximadamente cuánto cuesta cada unidad de producto. ¿Ok? 0.4260. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Este monto, que en realidad es la relación o el cociente capital de trabajo y producción en el primer periodo, tiene que replicarse para los demás periodos. Créame que, por ejemplo, si para el segundo periodo yo seguiría manejando los 23.124, considerando que el segundo periodo la producción va a aumentar del 40% de la capacidad actual al 55%, obviamente este capital de trabajo se hace insuficiente, digamos, ¿no? O sea, no voy a lograr abastecer todo lo que estoy pensando producir con el mismo capital de trabajo, sino que este número era pertinente, digamos, para este volumen de producción. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esta relación o este cociente replicarlo a los volúmenes de producción del periodo 2 en adelante. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es multiplicar el volumen de producción del periodo 2, ¿sí? Por la intensidad, este coeficiente de intensidad de capital. Ya este lo voy a anclar. Perfecto, entonces, ¿qué tengo? Tengo que en el primer periodo, en realidad, al finalizar el primer periodo, debería asignar un monto de 31.796 que van a estar destinados justamente a producir el 55% de la actividad de la producción, de la capacidad actual o real, que en realidad en términos de productos son 74.646 unidades de producto, ¿no? Y la lógica, créanme, se replica para el año 3. O sea, yo queriendo ya producir el 80%, ¿será que me va a alcanzar con los 23.000 inicialmente dispuestos para el capital de trabajo? No. O con los 31.000, tampoco. Entonces necesito adecuar mi capital de trabajo al nuevo volumen de producción.
¿Ok? Entonces aplicamos el mismo ejercicio, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Ok? Para el tercer periodo, en realidad, necesito incrementar mi capital de trabajo a 46.249. Para el cuarto periodo, necesito incrementar mi capital de trabajo, ¿no? A 54.000. Y el quinto periodo, cuando produzca el 100% de mis capacidades, actual o real, ¿sí? Deberé incrementar mi capital de trabajo en 57.812. Ya, estamos hablando de pesos bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que nos tocaría hacer es ver en cuánto va a cambiar el capital de trabajo de un periodo respecto a otro. Bueno, yo sé que en la inversión, por ejemplo, tenía inicialmente dispuesto a invertir en capital de trabajo 23.124. El siguiente periodo tengo que invertir 31.000 en el entendido de que voy a producir 74.000 unidades de producto. Sin embargo, estos 23.000 al concluir, digamos, el primer periodo, se van a recuperar. En realidad, a ver, me explico mejor. Estos 23.000 se van a recuperar, correcto, al concluir el primer periodo, por lo tanto, no es que voy a aumentar los 31.000, sino a estos 23.000 tengo que aumentarle un monto que te va a permitir cubrir o llegar a los 31.000. Lo mismo, cuando concluye el segundo periodo, tú vas a recuperar por esta lógica circular del capital de trabajo los 31.796. Es decir, no tienes que invertir en capital de trabajo los 46.000 íntegros. Ya tienes 31.796 que vas a recuperar en esta lógica circular bajo la cual se mueve el capital de trabajo. Ya, entonces, a ver, prosigamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Es hacer el cálculo, ¿no? De cuánto va a variar el capital de trabajo del periodo 1 al periodo 2. Para el periodo 1 necesitaba 23.000. Para el periodo 2 necesito 31.000. Entonces lo que voy a hacer acá es restar el periodo 1 menos el periodo 2. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Para operativizar el capital de trabajo y, bueno, producir, digamos, los 74.000, eh, perdón, los 74.000, las 74.000 unidades de producto, ya, aquí han entrado como el fantasma, me han hecho asustar. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Aumentar 8.671 bolivianos más, ya. Lo mismo, a ver, vamos a replicar el mismo ejercicio para todos los siguientes periodos. Pues donde he comido mi chocolate. Fíjense, segundo periodo, 14.453 respecto a los 31.000 que ya habías invertido en capital de trabajo para el periodo 2. Es decir, aumentas 14.000 más y vas a poder producir las 108.000 unidades de producto. Entonces funciona así. Fíjense, en el cuarto periodo voy a tener que aumentar 3.900 más para producir los 135.000 las 135.000 unidades de producto. Pero ¿qué ocurre? En todos estos años, el año 1, que tenía que aumentar 8.671, el año 2, 14.000, etcétera. Pero todos tienen signo negativo. Bueno, de repente no se puede ver muy bien, pero a ver, fíjense, muchachos, señoritas y jóvenes, aquí aumento, aquí hay un signo negativo. Fíjense, negativo es por lo que tengo que aumentar. Negativo, aquí también negativo, negativo. Pero en realidad, en el año número 5, no voy a, bajo la lógica circular, todo el dinero que he invertido en capital de trabajo, al no existir un periodo 6, yo lo voy a recuperar. O sea, pues les digo, mi proyecto se va a encargar de devolverme. Es decir, esta plata es todo lo que he invertido en capital de trabajo desde el periodo 0 hasta el periodo 4, en vistas de producir las 135.720 unidades. Y bueno, en realidad es lo que el proyecto me va a terminar devolviendo por concepto de la inversión en capital de trabajo. Que de hecho, para confirmar, lo que vamos a hacer es sumar. ¿Ya? Vamos a ponerle, para no equivocarnos con los signos, esto más esto más 14.000 más los 8.000 más casi los 3.100 y tenemos los 57.812,33. ¿Qué quiere decir? Esto no está apareciendo de la nada, simplemente es el capital de trabajo que estoy recuperando al concluir el proyecto, ¿no? Como, a ver, una categoría de ingresos sin movimiento de caja, al igual que, por ejemplo, el valor de desecho contable. ¿Ok? Entonces, ojito, ya saben que cuando inviertan en capital de trabajo, les digo que no se preocupen, pero bueno, aquí lo que nos están diciendo los numeritos es que técnicamente deberíamos recuperar la inversión de capital de trabajo al finalizar el último periodo. ¿Ya?
Y bueno, ahí los signos apoyan. Bueno, quisiera preguntar, no sé si alguien tiene algún comentario, tiene alguna consulta, este es un buen momento para absolver preguntas.